Hola queridos, Dios le bendiga. Buenas tardes, buenas tardecitas, buenas nochecitas. Gracias por estar ahí. Gracias por compartir conmigo estos minutos de devocional, compartir la palabra de Dios. No solamente poder enseñar, sino también poder aprender de las cosas del reino, para estar fortalecidos en la fe, fortalecidos en todas las cosas que el Señor quiere y fortalecidos también en estos últimos tiempos. Porque de esto se trata, estar fortalecidos en las cosas del reino en estos últimos tiempos. Como vamos a ver ahora en Romanos capítulo 13, el apóstol Pablo dice que la salvación está más cerca de que cuando creímos, y es cierto. Cada día que pasa no es un día menos de vida, sino que es un día más para acercarnos, que nos acerca a la salvación, y es un día menos para esperar ese gran acontecimiento que Dios ha prometido. ¿Y para qué? ¿De qué forma tenemos que encararlo? ¿Cómo tenemos que vivirlo? De una forma sencilla, viviendo como Dios quiere que sea, como Dios quiere que vivamos. Haciendo las cosas según su perfecta, buena y agradable voluntad, haciendo lo que le agrada, permaneciendo en Cristo por sobre todas las cosas. Y ahora, como vamos a desarrollar un poquito el devocional, vamos a ver también que hay que fortalecernos siempre, estar fuertes siempre en Cristo. Cuanto más débiles somos, conforme la palabra, somos más fuertes en Cristo Jesús. Carmen, Dios la bendiga, gracias por estar. Así que bueno, gracias por estar ahí, todos. Y quiero compartir algo bien simple, bien sencillo que Dios puso en mi corazón, y es algo que no es ninguna novedad para los que estamos aquí en esta tierra, sino que vivimos en un mundo tan lleno de tentaciones y ofrecimientos que para guardar nuestra salvación es imperioso estar conectados constantemente al Espíritu Santo. Y el estar conectados constantemente, para estar conectados constantemente, necesitamos permanecer en Cristo siempre, ya que, como dice el apóstol Pablo, los tiempos se acortan. Recuerde que para estar constantemente conectados con el Espíritu Santo debemos permanecer en Cristo Jesús. Y permanecer en Cristo Jesús es hacer su voluntad, no la suya, sino la de Él. Es hacer la voluntad de Dios. Es que vivamos una vida conforme Dios quiera que sea vivida. No de la forma que se nos antoja o se nos ocurra, sino que hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Eso es permanecer en Cristo. Aborrecer lo que aborrece, amar lo que Él ama y hacer todo cuanto sea para agradar su corazón. Esa es la forma de permanecer en Cristo. Y permaneciendo en Cristo, de esa forma estaremos conectados siempre con el Espíritu Santo, que es aquel que nos impulsa y nos ayuda a seguir viviendo la vida conforme a Dios. Esa vida en santidad, esa vida conforme a la voluntad de Dios, para que alcancemos ese gran día, nuestra salvación, y que podamos disfrutar de la vida eterna. En Romanos capítulo 13, versículo 11, el apóstol Pablo dice lo siguiente: y esto, dice la Escritura, Ángela, José, bienvenidos, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, y así lo veía el apóstol Pablo en la iglesia de Roma, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Esta es una alerta máxima. De hecho, el título del devocional es llamado a atención. Y esto es lo que hace el apóstol Pablo con Roma, con los romanos, en la iglesia de Roma, pero también aplica a nuestro tiempo. Y este pasaje nos deja un consejo donde el apóstol Pablo habla acerca de la excelencia con la cual debemos seguir a Jesucristo. Mati, Dios te bendiga, gracias por estar. Con la excelencia con la cual debemos seguir a Jesucristo. Para eso tenemos que saber que la vida cristiana no es solamente venir un domingo a la iglesia o estar virtualmente los miércoles en las transmisiones, sino que es un estilo. La vida cristiana es un estilo de vida. Es una manera de vivir diferente al común de la gente. Ser cristianos es vestirnos de la santidad de Cristo. Ser cristianos es hacer la voluntad del Padre. Ser cristianos es someter nuestra obediencia y nuestra vida a la plenitud de Jesucristo.
No solamente frecuentar la iglesia, sino que eso va mucho más allá. Venir a la iglesia es parte, porque ahí aprendemos, ahí somos moldeados, pero también el resto de la semana tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Y también está el testimonio de ser creyentes. Si somos creyentes, si somos discípulos de Jesucristo, tenemos que mantener nuestro testimonio los 7 días de la semana. Entonces, ser cristianos no es solamente de nombre o de por congregarse, sino que es un estilo de vida, es una forma diferente de vivir al resto del común de la gente del mundo. Pero, lamentablemente, hay muchas personas, como dice Gálatas capítulo 3, que habiendo comenzado en el espíritu, terminan en la carne. Y este era también un punto del apóstol Pablo, una enseñanza del apóstol Pablo. ¿Qué significa esto? Habiendo comenzado en el espíritu, terminan en la carne. Y esto es bien simple, que muchos han dejado los rudimentos de Cristo y han sido llenos de religión, idolatría, costumbre, tradiciones, ambiciones personales y cuánta cosa más que le ha llenado su corazón, haciendo que esa vida, ese corazón se aleje de las cosas del reino. Viendo Pablo, y esto lo veía Pablo en la iglesia de los romanos, que muchos entraron en ese sueño profundo, y así lo dejó él. Dios la bendiga, gracias por estar. El apóstol Pablo dijo: entraron ustedes, muchachos, en un sueño profundo. Les advierte que el reino del Señor se acerca. Y sorprende con un llamado de atención a reconocer los tiempos actuales. ¿Y de qué forma lo hace? La palabra de la Escritura dice: es ya hora de levantarnos del sueño. Así le decía el apóstol Pablo a la iglesia de Roma, que habían caído en un sueño profundo, en un letargo espiritual. Habían desviado sus ojos de las cosas santas y habían enfocado su mirada en las cosas del mundo. Por eso Pablo le dice: muchachos, despierten de ese letargo, porque han caído en un sueño profundo. Y les dice de esta forma: es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca, escuche esto, y esto lo tomé para mi vida y para este tiempo y para la iglesia, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya han pasado muchos años de que hemos creído, y estamos mucho más cerca de nuestra salvación de que cuando empezamos. Pero el estar mucho más cerca no significa que solamente los tiempos se acortan, sino que el estar mucho más cerca es estar mucho más plenos y conscientes, determinados de seguir a Jesucristo. El Señor ha hecho muchas cosas en la vida de cada uno de nosotros, y eso es estar cerca, cada vez más cerca de nuestra salvación. Levantarse el sueño profundo, porque el riesgo para los romanos era quedarse atrás, perder su salvación, perder su comunión, perder su intimidad con el Espíritu Santo y volverse al mundo, volver de donde el Señor los había sacado. La manera de asumir nuestra identidad plena con Jesús es marcando una diferencia en la forma de vivir, que sea conforme a como Dios quiere que vivamos. Ejemplo: reconocer el pecado e ir contra él, renunciar a lo que el mundo ofrece, tenga cuidado con esto, guardar la santidad y no caer en la tentación son algunas de las actitudes que nos diferencian de alguna forma del resto de las personas. Muchas personas no renuncian a las cosas del mundo, incluso teniendo a Jesucristo en su corazón. Muchas personas ven el pecado y en vez de alejarse o reprenderlo, se meten de cabeza en el pecado. Personas que son tentadas y en vez de resistir la tentación, lo que hacen es caer en esa tentación y después son objeto de culpa de parte del diablo, del adversario. Entonces, vivir una vida cristiana, ser discípulo de Jesucristo, es renunciar a todo aquello a lo que Dios aborrece. Y nosotros, a través de la palabra y a través de tanto tiempo de congregarnos y estudiar el mensaje y la palabra de Dios, estamos aprendiendo qué es lo que Dios aborrece. Pero también sabemos qué es lo que le agrada a Dios. Debemos aprender a permanecer. Esta es una clave. Andrea, Dios te bendiga, gracias por estar. Tenemos que aprender a permanecer. Debemos aprender a permanecer en Jesucristo. Y hay una historia bien simple, y usted ya la debe haber leído y escuchado 1000 veces, que cuando Pedro vio caminar al Señor Jesucristo sobre las aguas, él quiso ir hasta allí, él quiso estar allí con Jesús. Así que no importaba la tormenta, no importaba la crítica o la alerta, la llamada de atención de sus compañeros de barca, sino que él tomó el riesgo y, a pesar de las olas enormes, él se enfocó en Jesucristo y empezó a caminar. Y marcó historia con lo que hizo en ese tiempo y en todos los tiempos. Pero
cuando puso su atención mucho más en los vientos fuertes y en el oleaje, se desenfocó su mirada del Señor y no logró hacer lo que quiso hacer, llegar hasta Jesucristo caminando sobre las aguas, por lo que empezó de esa forma entonces a hundirse. Queridos, esto es bien simple. Por nosotros mismos no podemos permanecer en Cristo, a menos que estemos llenos del Espíritu, conducidos por el Espíritu, preparados por el Espíritu. Nosotros no podemos permanecer en Cristo a menos que el Espíritu Santo nos ayude a hacerlo. Lo que ofrece el mundo allí afuera es tentador, lo que ofrece el mundo es fácil, se puede cortar camino, se puede estar muy bien siguiendo los recursos o los consejos del mundo. Por eso tenemos que tener el Espíritu Santo en nosotros activamente, permaneciendo en Cristo y dejando que el Espíritu Santo trabaje todos los días en nosotros justamente para resistir la tentación. Para no desenfocar, como hizo Pedro, no desenfocarnos de Jesucristo, que es nuestro norte, nuestro destino. Y así no hundirnos. Dios sabe que basta un pequeño pecado para infectar la vida del ser humano. Una pequeña porción de levadura hace leudar toda la masa. Aquí en estos tiempos sería una manzana podrida, puede pudrir todo el cajón. Y esto pasa cuando bajamos nuestros ojos de Dios. Cuando desenfocamos nuestra mirada en las cosas del reino. Cuando ponemos nuestros ojos y nuestra atención en las cosas que no edifican. Muchos han empezado por el Espíritu, pero han terminado por la carne. No lo digo yo, lo dijo el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3. Empezado por el Espíritu, en ese primer amor, en ese afán de servicio, de querer servir al Señor, agradarle. Pero después el tiempo fue pasando y lo que cuenta cuando pasa el tiempo es la permanencia, la insistencia, la perseverancia. Teniendo esas tres actitudes, podemos permanecer en Jesucristo. Podemos mantenernos en Jesucristo a través del Espíritu Santo. Pero aquellos que bajan sus ojos de las cosas del cielo, aquellos que bajan sus ojos de arriba y lo ponen en plano tierra, corren el riesgo de dejar su salvación atrás. Corren el riesgo de cuando venga el Señor por su iglesia, se queden con su boleto en su mano, aquí en la tierra, padeciendo sufrimientos que están prometidos en la Escritura. De esta manera Pablo dice, muchachos, despierten, y creo que nos dice también hoy a nosotros, despierten, no sean perezosos, y vean la realidad que nuestra salvación está mucho más cerca de lo que, no cuando creímos, sino de lo que pensamos. Tal vez hay muchas personas que escuchan hace años que le digan, Cristo viene pronto, y sabe que yo lo creo que Cristo viene pronto. En mi caso personal, ya llevo 20 años de ventaja, 21 años de ventaja. 21 años donde he esperado y estoy 21 años más cerca de mi salvación. Conocí al Señor hace 21 años. Y hace 21 años, tengo ya 21 años recorrido, que esto no va por experiencia, pero tengo 21 años menos para alcanzar mi salvación. ¿Qué quiero decir con esto? El tiempo se acorta. Cada vez estamos más cerca. Lo único que necesitamos es permanecer en Cristo. Y qué bueno es hacer este ejercicio. De vez en cuando preguntarnos frecuentemente si estamos tan revestidos de Dios como para mantenernos en Él. Si estamos tan llenos del Espíritu Santo para mantenernos en Jesucristo a tal punto de que lo que el mundo ofrece, miramos para otro lado, no nos interesa. Aunque hayan personas que estén pasando por dificultades económicas, escasez, enfermedad, cosas críticas, situaciones críticas, sepa que los recursos, la sanidad y la fuerza vienen del cielo, no vienen del mundo. Entonces, nos mantenemos en Cristo, batallamos cada día en nuestro espíritu, en nuestra alma y con nuestros ojos, batallamos cada día con nuestra esperanza de seguir adelante, o nos dejamos hundir por los ofrecimientos de afuera, o dejamos que la ola venga y nos tape y bueno, y después veremos a ver qué es lo que pasa y sea lo que Dios quiera. No, querido, no es que sea lo que Dios quiera. Dios obviamente siempre va a querer lo mejor para nosotros y va a cumplir su voluntad. El tema es cuán decididos estamos nosotros a permanecer en Él. Cuán decididos estamos en pagar el precio y seguir adelante en las cosas del reino, seguirlo a Él a pesar de la oposición, la crítica, la traición, la burla, el desprecio, las puertas cerradas. No importa, queridos. Si estamos en Cristo y lo tenemos a Él, ya somos mayoría.
Si Él nos ama con amor eterno, el resto no importa. Dios desea que recapacitemos y tomemos el camino correcto. Darnos su carácter para sostenernos en Él y hacer crecer su obra a través de nuestra vida. Mire, el apóstol Pedro fue bien claro cuando dijo en 1 Pedro capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad. Pero no lo dijo porque sí, sino lo dijo por lo siguiente, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, sed sobrios y velad, sean sobrios, sean rectos, caminen en rectitud, hagan la voluntad de Dios y oren, velen en todo tiempo. Porque el adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros, no de Dios ni de los ángeles, sino alrededor de nosotros, buscando a quien devorar. Sabemos que el diablo es el enemigo espiritual de nuestras almas. Y está solamente esperando que durmamos espiritualmente para adueñarse de nuestra vida, de nuestra alma, para derrotarnos, para llevarnos a la maldad, para hacer que seamos juzgados, para que tenga Él el derecho de tener su dedo acusador apuntándonos día y noche. La diferencia es que yo no quiero darle esa chance al diablo. No quiero darle esa oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero permanecer en Jesucristo. Y esto es lo que tendríamos que hacer todos nosotros. Pueden venir tiempos críticos, tiempos difíciles, tiempos de enfermedad, tiempo que no tenemos respuesta para saber qué es lo que está pasando. Pero si Cristo, si Dios está con nosotros, con eso alcanza, queridos. Tenemos mucho más de lo que necesitamos en Cristo Jesús. El diablo quiere adueñarse de nuestras almas. Y a menos que usted le dé entrada, él no tiene el derecho, no tiene la autoridad de hacerlo. Por eso empuñe su espada todos los días, que es la palabra de Dios, y esté listo para deshacer las mentiras que le hicieron entrar en un sueño profundo, para que rompa la cadena y las tentaciones que le hicieron dormir profundamente, para que deseche todo aquello que golpeó su corazón, su vida, su mente y le hizo bajar sus ojos de Cristo. Deshaga, rompa, destruya todo aquello que quiera apartarlo de Jesucristo. Esfuércese, no será para nada fácil, nada a nosotros se nos hace fácil. Pero si tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, entonces tenemos lo necesario para romper lo que sea necesario. Solo tiene que decidir despertar. Esto es lo que le enseñaba el apóstol Pablo a los romanos. Muchachos, despierten de ese letargo, ese sueño profundo, porque ahora está mucho más cerca nuestra salvación de que cuando creímos. Se requiere una actitud de entrega al Señor y de sumisión. Controla el Espíritu Santo. No nos podemos controlar nosotros porque sin duda iremos de aquí hasta allí. Pero si nos sometemos al control del Espíritu Santo, entonces tenemos esperanza prometedora. Tenemos fuerza de donde no podemos imaginar. Somos mucho más fuertes de lo que siquiera podemos soñar. Quien nos provee los recursos es el Señor para hacer frente a toda interrogante o situación dudosa. Solo así, y con esto termino, disfrutará de una paz de conciencia y de sentirse verdaderamente libre. El poder cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Querido, este devocional es un poco para afirmarnos en la fe, para fortalecernos en la esperanza, para seguir y aumentar nuestra confianza en Cristo Jesús y por sobre todas las cosas para no bajar los brazos. Vendrán pensamientos de tirarlo todo, cerrar la Biblia y salir para o hacer otros rumbos, irse al mundo, como lo han hecho muchos, y oro por ellos. Pero esos que no seamos nosotros. Le pido al Señor que no seamos nosotros. Posiblemente hoy en la tarde o en la mañana o en la madrugada perdió el sueño creyendo que bueno, ya seguir a Cristo no valía la pena o quiso abandonarlo todo porque las cosas no le salen. Bueno, siempre tendremos ese tipo de situaciones. Lo importante es mantenernos y permanecer en Cristo. Permanecer en el Señor. Es la única forma de que si queremos alcanzar nuestra salvación, tenemos que hacer eso, permanecer en Jesucristo. Oro para que seas fortalecido, oro para que tu casa sea fortalecida y te bendigo. Bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo tu familia, bendigo a tus hijos, tu matrimonio, bendigo a tus nietos, tu heredad sea bendecida por Dios. Bendigo tu trabajo, bendigo tu vida espiritual. Oro por tu salvación y pido que Dios te fortalezca para que realmente seamos todos salvos. Bendigo tus tareas, bendigo lo que emprendas con tus manos, bendigo tus sueños, tus anhelos, bendigo tu ministerio, tus dones, tus talentos, tus habilidades sean bendecidas
y provechosas para el reino de los cielos. Oro para que juntos permanezcamos en esta locura que se llama el reino de los cielos y poder alcanzar esta otra locura que es la salvación de nuestras almas. Acordate que el domingo tenemos bautismo allá en Netuñi, va a ser una fiesta espiritual, allí estaremos compartiendo y con aquellos hermanos que han tomado la decisión de hacer su declaración pública, testimonio público de su fe en Jesucristo. Y allí estaremos gozándonos. No va a haber transmisión de la palabra, pero sí estaremos allí con una palabra referente al bautismo para poder practicarlo allí entre todos y después compartir la cena del Señor. Queridos, nos encontramos el domingo, Dios mediante, permaneciendo siempre en Jesucristo, fortalecidos en la fe. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga.